Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, la orden de Dios para esta mañana es que tú sigas adelante. Alguien diga amén. Que tú vayas hacia el frente, no te detengas en nada. Verso 10, vamos a orar. Padre, guíanos en tu palabra. Por favor, Señor, necesitamos esa palabra exacta que venga de tu corazón a bendecirnos, Señor, y gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y lo que irás haciendo. Damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho eso con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Diga conmigo: la salvación que Dios hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿En qué momento de la historia del pueblo de Israel estamos ahorita? En el tiempo donde se encontraban entre el mar Rojo y entre el ejército de Faraón. ¿Qué había acontecido? Recordando un poco la historia. Pues después de José, el soñador que fue príncipe en Egipto, que después del Faraón no había nadie que tuviera poder como él, y que empezó a traer a los israelitas a Egipto para que no murieran de hambre por los 7 años de las vacas flacas que había acontecido, y llevó al pueblo, llevó a su familia, llegó mucha gente de Israel hacia Egipto para poder ser resguardados de aquella hambruna en toda la tierra. Pero el problema que hubo, y nos dice la palabra muy claramente, que se empezó a levantar una generación que no conoció a Dios. Una generación que por tenerlo todo empezaron a hacer a un lado a Dios y empezaron a adoptar los dioses de los egipcios. Y los niños que nacían allá, entonces los padres, en lugar de educarlos en la palabra de Dios, permitían que los egipcios los educaran en sus dioses. Y había varios dioses que ellos veneraban y que supuestamente controlaban todo lo que había en Egipto. Por ejemplo, había un dios que controlaba las plagas y que lo veneraban y le sacrificaban sus ofrendas, y aún personas. Pero había dioses, por ejemplo, el dios que controlaba la langosta, que decían que ese dios era el que no permitía que la langosta llegara y consumiera los cultivos. Había otro dios que controlaba las enfermedades de los animales para que no enfermaran, murieran y tuvieran siempre ganados frondosos. Y había dioses que controlaban, por ejemplo, las plagas de ranas, que como era una zona pues pantanosa alrededor de Egipto por el
por el río que atravesaba cerca de Egipto. Entonces también, y había muchas plagas que eran controladas supuestamente por sus dioses. Y conocemos la historia que Moisés fue guardado porque se empezaron a multiplicar luego los israelitas y el faraón tuvo miedo y dijo, desaparezcan a todos los niños antes de que nazcan, mátenlos y digan que nacieron muertos, y entonces mátenlos desde el vientre, desde otra manera de hablar las cosas. Por eso todo eso del aborto y todas esas cosas desagradan a Dios, porque Dios es un Dios de la vida. Entonces nosotros tenemos que defender y pelear por la vida, porque si ya está ahí en el vientre hay un propósito para esa persona que viene ahí, para ese niño. Ya Dios tiene un destino también. Bueno, no es el tema, pero entonces cuando las parteras llegaban, ellas tenían temor de Dios y dejaban que nacieran los niños y decía Faraón, ¿qué pasa? ¿Por qué están haciendo más? Y les decía, es que las hijas de Dios, las hijas de los hebreos, son mujeres demasiado fuertes. ¿Cuántas saben que las hijas de Dios son fuertes para todas las cosas? Y dice, y cuando llegamos ya dieron a luz. Entonces fue la orden de desaparecer a los niños, y tuvo temor la mamá de Moisés, que era un bebé, y lo puso en un canasto, de ahí el nombre de Moisés a los canastos de palmas, y entonces lo dejó ir en el río, confiando en que Dios iba a guardar su vida. Y casualmente, no casualmente, por el propósito de Dios, ese canasto pasa por la casa del faraón, donde se hace como una alberca natural, y donde la hija del faraón acostumbraba a bañarse y ahí ir a nadar y hacer sus cosas de aseo, unos jardines preciosos, según lo que sabemos en la historia de esos palacios del faraón. Entonces, bueno, ella ve la canasta y ve al niño y lo ve hermoso. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios somos hermosos? También digan amén, por favor. Y lo ve tan bonito que lo adopta y empieza a crecer Moisés. Pero dice, oigan, ¿y quién le va a amamantar a este niño? Vean la bondad de Dios, vean cómo Dios es bueno, y Dios siempre va a estar al pendiente de todas nuestras cosas, hasta en los detalles más mínimos, mis amados. Y dice que dijo la hija del faraón, dijo, contrata a una hebrea para que sea la nodriza de este niño y me lo alimente y me lo cuide y me lo críe. Y van a buscar entre las hijas de Dios una nodriza, y ven a la misma mamá de Moisés y le dicen, oye, te vamos a dar un buen dinero si vienes al palacio y cuidas a este niño y le das de comer y lo haces crecer entre nosotros y te haces cargo de él. Imagínense, ese es un acto de fe, dejar a su hijo y que al otro día le digan, oye, te contratamos para que críes a tu mismo hijo y te vamos a dar una recámara en el palacio y te vamos a dar sirvientas y te vamos a dar todo. ¿Cómo estaría el corazón de esa mujer? ¡Wow! Tremendo nuestro Dios, ¿verdad que sí? Y a veces ese tipo de acciones, de confiar en Dios, de dejar algunas cosas, de dejar inclusive algunas personas en las manos de Dios, y saber que Dios a la vuelta de los días o del tiempo, Dios te va a regresar o te va a poner en un lugar donde tú veas la gloria de Dios en todo esto, que no está perdido el asunto, que a Dios no se le echó a perder nada, que Dios no se ha olvidado de nada, que a Dios no se le perdió el control, sino que Dios tiene control de los más mínimos detalles de la vida de cada uno de nosotros. Alguien dele un aplauso al Señor esta mañana, por favor.
Y ahí entonces crece Moisés al lado de su madre, del faraón. Y usted sabe la historia, un día se pelea porque ve a un soldado con eh, con uno de sus hermanos israelitas peleando, y el soldado está eh, pues casi matando al israelita, y se mete Moisés a defender o sea, como decimos, la sangre llama, se metió a defender al hebreo, y en el forcejeo muere el egipcio. Y entonces alguien lo ve y lo empieza a contar, y entonces él tiene temor porque lo apresen y lo maten, y huye al desierto. Es por eso que Moisés vivió 40 años en el desierto, con temor, con pavor y en la soledad. Dios es bueno, y en el desierto Dios le da a su esposa, y ahí encuentra a su suegro, a Jetro, y empieza la historia. Pero un día está Moisés sentado cuidando las ovejas, que ni eran de él, eran de su suegro, pero está ahí. No me puedo imaginar 40 años casi sin hablar con nadie, en la soledad. ¿Sabes que de 40 años fue Moisés cuando salió de Egipto? Luego de 40 años Moisés vivió en el desierto. Tal vez los 40 años de Egipto tenían que ser limpiados con 40 años de desierto. Tenía que salir Egipto de su corazón totalmente. Y así fue como entonces, en una zarza, en un pedazo de arbusto seco, empezó a lo lejos, una vez que él estaba sentado casi al atardecer, y ve esa zarza, ese arbusto seco, que empieza un fuego, una llama, y empieza a encender. Y le llama la atención, pero no hace nada, dice, se va a consumir. Pero pasan los minutos y sigue encendido, y pasan los minutos y sigue encendido, y pasan las horas, y esa zarza no se apaga. Y entonces él va a ver que está ahí, y es cuando por primera vez Dios le habla a Moisés. Y le dice: Moisés, te he guardado para un propósito. Te he guardado para que vayas y rescates a mi pueblo. Y Moisés: Señor, ¿cómo voy a ir si yo soy buscado, si yo soy un prófugo de la justicia en Egipto? Y Dios le dice: a donde yo te mande irás tú, y harás todo lo que yo te diga. Y entonces, pues ahí empieza la historia. Moisés empieza a ponerle pretextos a Dios, y todos sus pretextos pues son contestados. Dice: ¿cómo voy a ir? No sé hablar, soy tartamudo. Y Dios le dice: bueno, pues si eres tartamudo, yo le voy a hablar a tu hermano Aarón para que él hable por ti. Todo lo que le digas tartamudeando, él lo va a hablar muy claramente. Y le dice: pero no tengo nada, no tengo ni caballos, ni siquiera un burro, no hay gasolina. No, eso no le dijo. No tengo ni un burro, no tengo nada. ¿Cómo voy a ir para allá, Señor? Y le dijo el Señor: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: una vara, pero es una vara seca. Es una vara con la que yo arreo a mis animales, con los que, pues si viene un lobo, yo con eso lo ahuyento. Pero es una vara, no vale nada. Y Dios le dijo: con esa vara salvarás a Israel. Sabes que una vara no puede valer nada, pero en las manos de Dios puede hacer proezas. Sabes que un poco de harina y un poco de aceite puede ser el final para una persona que no tiene esperanza, como la viuda de Sarepta. Pero un poco de harina y un poco de aceite alcanzaron, bendecido por el poder de Dios, alcanzó para que vivieran ella, su casa y su familia, hasta que se fue la crisis.
Sabes que una piedrita no puede valer nada, no puedes ni matar una lagartija si la avientas, pero una piedra que un jovencito se la ponga delante de Dios, en las manos de Dios, puede derribar al gigante más temido de toda la tierra y caer muerto delante del ejército de Dios. Nadie puede decir que no tiene nada para servir a Dios, porque Dios, aún lo poco que tú puedas tener, lo puede usar para cosas grandes. Dios puede usar tu vida, Dios puede usar tu familia, Dios puede usar tus dones, Dios puede usar lo que tú sabes hacer. Dios solamente necesita a alguien que tenga disposición y que esté dispuesto a obedecer y a honrar a Dios con su obediencia, porque de lo demás se va a encargar el Señor. Dele un aplauso fuerte a Dios, al Dios Todopoderoso. El discípulo de Jesús dijo: Señor, ¿cómo vamos a alimentar a 5,000 gentes si no tenemos nada? Y el niño dice: yo le entro con 5 panes y 3 peces. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Oren por los alimentos. Y cuando abrieron los ojos después de orar, alcanzaron a comer los 5,000, más las mujeres, más los niños, y sobraron 12 canastas. Alguien puede decir: qué crisis tan terrible, mi alacena está vacía. Pero alguien puede decir: hay todavía unas latas ahí, hay todavía un poco de pan, hay un poco de... ¿Y sabes qué? Oramos, y cuando tú ves, comió toda tu familia, y hasta llegaron los que no invitaste de repente, y también comieron y cenaron, porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre. ¿Alguien ha experimentado eso, amados? ¿Alguien ha experimentado la multiplicación de Dios? ¿Alguien ha experimentado? Alguien puede levantar su mano. Quiero saber si tú has experimentado. Entonces no estoy loco, parece que estoy loco, pero no. Dile al que está a tu lado: andan diciendo que tú y yo estamos medios locochones. Mis amados, el Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Bueno, ya voy a terminar la introducción, mis amados. Dice: una vara, Señor. Con esa vara salvarás a Israel. ¿Qué tienes alrededor de ti? Con lo que tienes, Dios hará proezas y grandezas. Proezas y grandezas. Verso 10 dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel tuvieron temor en gran manera, y clamaron a Jehová. Cuando fue Moisés y llegó y le dijo a Moisés: suelta a mi pueblo, dice el Señor. ¿Y quién te envió? Porque también le dijo Moisés: y cuando me digan de parte de qué Dios vienes, ¿qué le voy a decir? Tú le vas a decir: el gran yo soy me ha enviado. El gran yo soy. Ese es el nombre, la contracción de Jehová. Significa el gran yo soy. Usted sabe que en los nombres hebreos y en palabras hay contracciones. Yahaj, Yahaj, por eso ven algunas Biblias esa palabra. Pero significa: dile que el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el castillo fuerte. Yo soy la torre de salvación. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas.
Yo soy el que rescata tu vida del hoyo. Yo soy el Dios todopoderoso. Dios tiene 365 nombres en la Biblia. Uno para que lo puedas usar con poder y autoridad cada día del año. Dile que el gran yo soy te está enviando. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el agua. El que beba de mí no tendrá sed jamás. Dile que vas de parte del gran yo soy. Y cuando llega delante de Faraón, entonces el Faraón pues lo ignora y le dice: vete, Moisés, ya no estás en edad de andar haciendo estas cosas, vete ya. Te va bien con que no te tomemos preso. Y entonces empiezan las primeras plagas. Moisés salió cantando y le dijo: ¿no quieres entender? Entonces le dijo: ahí viene la plaga. Dile al que está a tu lado: ríete un poquito, dile. No seas religioso, por favor. ¿O quieren un pastor amargado y religioso y con cara de limón chupado? Bueno, entonces, ríase. Y sabes, empezaron las plagas, usted las conoce, la plaga. Fueron avergonzados los dioses de los egipcios. Vino la plaga de las ranas, su Dios no pudo hacer nada. Vino la plaga de los piojos, su Dios no pudo hacer nada. Vino la plaga de las úlceras en los animales y la mortandad en los animales, y su Dios fue avergonzado, no pudo hacer nada. Vinieron las langostas como un ejército y se comieron todos los plantíos y dejaron sin nada que comer Egipto, y sus dioses fueron avergonzados. Vino tenían un Dios que era el del agua, era el de los ríos y el de los peces, y ¿sabes qué? Se convirtieron las aguas en sangre y hubo mortandad y pestilencia, y todos los dioses de los egipcios fueron avergonzados. Pero el corazón de Faraón seguía endurecido. Y entonces la última señal fue la mortandad en los primogénitos. Fue cuando el Señor dijo: pongan la sangre del cordero que van a sacrificar en las entradas y en las ventanas de sus casas, y cuando venga la mortandad, donde esté ese pacto de la sangre, diga conmigo: pacto de la sangre del cordero de Dios, no habrá mortandad, ni habrá pestilencias, ni habrá maldición, porque su sangre nos redimió del pecado, de la maldición y de la muerte, para entrar en el nuevo pacto, en el pacto de la vida, mis amados. Entonces viene la muerte y destruye a todos, pero no puede tocar a los hijos de Dios por el pacto. ¿Eran suficientes señales para que el pueblo de Dios creyera, sí o no? Entonces salen todos, el faraón los deja ir, pero cuando van ya en el camino de algún par de días, alguien le dice al faraón: ¿cómo los vas a dejar ir? Te vas a quedar sin esclavos. El enemigo nunca va a querer dejarte ir de sus territorios. El enemigo siempre va a estar haciendo todo lo que esté ante su plan perverso para engañarte, para mentirte y para hacer que tú desistas del proyecto que Dios ha diseñado para ti, para buenas cosas. Porque Dios dice: yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal, a fin de que se cumplan todos. Dios está pensando bien de ti esta mañana. A lo mejor alguien habló de ti ayer, o a lo mejor alguien está rumorando de ti. Te tengo buenas noticias: Dios está hablando bien de ti. Dios está pensando bien de ti. Dios sabe que tú puedes salir adelante y puedes enfrentar cualquier situación
si estás de la mano de Dios, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? ¿Alguien puede emocionarse con la palabra de Dios esta mañana? Y parecía que todo iba bien, todos salieron, iban felices, y de repente ven que el ejército del faraón, con toda su furia, con toda su rabia, vienen para matar a los hijos de Dios, y es cuando ellos se desesperan y empiezan a clamar y a gritar y a quejarse. No hay nada, cosa más terrible que alguien que diga confiar en Dios, estarse quejando contra Dios. Mejor nos hubiéramos muerto allá, porque allá sí había sepulcros. ¿Qué diferencia hacía un desierto que un panteón? De todas maneras, la muerte era la muerte. Es que allá nos daban de comer carne de cerdo y aquí no hay nada de comida. La carne de cerdo era una comida inmunda para los hijos de Dios. Y eso les daban de comer y ellos estaban a gusto con esa carne. Se dormían amontonados y se dormían y trabajaban desde que amanecía hasta que anochecía. Pero esa esclavitud era tan engañosa que creían que estaban bien. Hay gente que piensa que está bien cuando están esclavizados por la maldad, por el pecado. Y viven en una tiniebla. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la Escritura. Y es aquí donde nos encontramos en el verso 10, y dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho eso con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Levanta tu mano al cielo. Te voy a dar esta palabra de parte de Dios. No temas, está firmes, porque verás la salvación de Jehová sobre tu vida y sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Dale otro aplauso al Señor esta mañana. No temas, está firmes. Qué terrible es ver cuando, como decimos, nos encontramos entre la espada y la pared, que para donde te muevas hay peligro. Si me muevo para acá, decían los israelitas, está el enemigo y nos van a matar a espadas. Si nos vamos para acá, pues está el mar. Yo creo que no sabían nadar, y aunque supieran nadar, pues cruzar un mar está difícil. Sobre todo los niños, los ancianos o las mujeres. Bueno, la situación se veía mal. Diga conmigo, se veía muy mal todo. Como a veces se ven las cosas alrededor de nosotros, mis amados. Solo que nomás yo a veces paso cosas difíciles. Pero cuando vemos la mano de Dios, cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos la gloria de Dios, cuando vemos la redención de nuestro Dios, cuando vemos que Dios es fiel a lo que prometió, cuando vemos que Dios no ha fallado. Imagínense al Señor: oye, les acabo de mostrar 10 plagas avergonzando a sus dioses, les acabo de demostrar el poder, y ya se les olvidó. En el primer problema que tienen, se les olvidó. Cuando vino el enemigo, por apenas caminando en sus pasos de fe, viene el enemigo y te hace ver espejismos alrededor, y entonces
dejan de creer, dice el Señor. Les acabo de demostrar mi poder y el primer problema, dejan de creer. Como le dijo Tobías y Sanballat a Nehemías, lo que construyas viene una zorra y lo tira. O sea, lo que hayas edificado, un pequeño problema te va a hacer que todo se te eche a perder. Pero Dios, mis amados, si Dios habló, Dios lo hará. Dile al que está a tu lado, si Dios lo habló, Dios lo hará. Déjanos servir a los egipcios. ¿Cuánta gente o cuántas veces por el pensamiento de mucha gente viene ese momento en que uno dice, ahora estoy con Dios y me está yendo así? Mejor me regreso a donde estaba. Y muchos fueron el pensamiento de ellos cuando caminaron en el desierto. Dijeron, mejor nos regresamos a Egipto. Y Dios les dijo, regrésense el que quiera. De ida o de venida para la tierra prometida, rumbo a la tierra prometida, cruzan el desierto con mi mano sobre ustedes y nada los dañará. Si tú te regresas a Egipto, nadie va a ir contigo en el desierto. Y ahí ya no hay garantía de nada. Dice que muchos murieron en el desierto. Muchos que voltearon atrás se quedaron y fueron muertos por las serpientes, por los escorpiones, por la sed y por el hambre. Yo te voy a decir algo, nada de tu vida pasada es comparada con la nueva vida que te ha dado el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Alguien emociónese con el Señor. Dios te dio emociones, no para que las emociones te controlen, sino para que las aprendas a usar y esas emociones también glorifiquen el nombre de Dios. Dice la Biblia, si alguien está triste, cante alabanzas. Si alguien está en depre, oren. Si alguien está pasando alguna situación difícil, dice, vayan los demás hermanos y anímenlo. Y entonces se encuentran ahí entre la espada y la pared y Moisés les dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que los habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Los problemas que te vinieron, que te pusieron entre el mar y la espada, dice Dios, si tú confías en Él y sigues firmes, se irán y nunca más los verás. Me acuerdo cuando eran mis primeras reuniones que yo iba a tomar los estudios bíblicos con el pastor Acero y de verdad yo me sentía los problemas que traía para mí eran unos gigantes y yo sentía un peso, algo que me aplastaba y yo decía, no voy a poder salir de esto. Necesito estar drogado o borracho para soportar esto, no puedo. Pero un día ahí oraron para que yo recibiera el Espíritu Santo de Dios, en el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando salí de ese lugar, después de esa oración, mi vida era diferente. Y cuando iba en el camino de regreso, me empecé a acordar de mis problemas y yo decía, estos que yo creía que eran gigantes, son en realidad unos problemitas así. ¿Cómo pude estar angustiado tanto tiempo con esos pequeños problemas? ¿Cómo me traían aterrado? Era como si un ratoncito estuviera ahí y una vela atrás y hiciera una sombra de un dragón allá en la pared. Y cuando descubres que es un solo ratoncito, pues lo sacas a patadas. ¿Sabes que el enemigo es especialista en ponerte espejismos para que tú veas
el problema tan gigante, pero cuando tú conoces el tamaño del Dios en el que has confiado, el gigante se convierte en un simple ratón miedoso y se ahuyenta, porque más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Alguien dele gloria a Dios esta mañana. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros seréis tranquilos. Dios peleará por ti si verdaderamente has puesto tu confianza en Dios. Creo que no me escucharon. Pero si verdaderamente tu confianza está en Dios, Dios peleará por ti. Y dice, y vosotros estéis, ¿cómo dice? Vosotros estéis tranquilos. Léalo aquí, si no lo quiere leer en su Biblia, por lo menos léalo aquí. Pásale al que sigue, por favor. Diga conmigo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora ayúdeme un poquito. Toque al que está a su lado y dile, tranquilito, tranquilito. Dile, Dios tiene control de todas las cosas. Si te ve así como, lo viste todavía así como diciendo, sí, vuélvele a decir, te estoy diciendo que tranquilo, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dele otro aplauso de honra a nuestro Dios. Ya casi voy a acabar. Pero creo que Dios nos está dando una palabra poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy animado. Estoy animado. Mi mamá partió con el Señor hace 3 domingos. Pero ¿sabes qué? Estoy animado. Mi mamá fue una bendición tan grande. Bueno, dice que sus obras siguen vivas, dice la palabra, de los que sirven a Dios. Y el día que sepultamos a mi mamá, ¿sabes qué? Entre las tumbas empecé a ver algunos niños por ahí. Yo dije, ¿qué hacen estos niños por ahí? Después que terminó todo y se fue la gente, y estábamos nada más mis hermanos, mis hijos ahí. Fui a ver y esos niños viven en el cementerio. Entonces fui a hablar con el panteonero y dice, no, pues es que aquí es mi casa, aquí nacieron, aquí se criaron, aquí juegan. Digo, no, pues ten cuidado que no vayan a ir a brincar ahí donde está mi jefa, por favor. En las demás que se den maromas y lo que quieran. ¿Sabes qué? El día 24 les llevé cajitas del samaritano a todos. Y todos los niños que estaban ahí recibieron al Señor en su corazón. Y los papás y los abuelos. Porque Dios es un Dios de vivos. Es un Dios de vivos. Y dije, qué bárbara, mi jefa hasta en la tumba es una bendición. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué están gritando y por qué están haciendo tanto escándalo? Dile a los hijos de Israel que marchen. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Que no saben nadar, por eso ya sé que no saben nadar muchos, van a cruzar caminando. Ahí está media la historia, ¿no? Pues creen más a las películas de los 300 y de Rambo y de todas esas, no, esas son de mi época, ¿verdad? Ya no hay, pero que a una historia que la misma
La misma ciencia lo ha confirmado. Apenas vi en National Geographic un programa de que encontraron restos de carruajes y de escudos y de armas del tiempo de los egipcios en el Mar Rojo. Dile a mi pueblo que esté tranquilo, dile a mi pueblo que esté firme, dile a mi pueblo que no teman, porque esos que vienen corriendo no los verán jamás. Pero dile a mi pueblo que marchen, y tú alza la vara, también no estés escuchando cosas ahí. Cuida tus oídos, cuida tu corazón. El enemigo siempre va a querer traer desánimo, pánico, terror. Pero Dios tiene una palabra acertada siempre para tu vida y para mi vida. Al que cree, todo le es posible. Dice, dile que marchen. Y la palabra marchen en el original hebreo significa, dile que caminen hacia el frente con la frente en alto. ¿Me está escuchando? Dile a mi pueblo que dejen de estar de chillones. Dile al que está a tu lado, esa fue para ti definitivamente. Dile a mi pueblo que dejen de estar de chillones y que caminen hacia el frente y que levanten su rostro, que tengan una buena actitud, porque hacia donde yo los llevo es un lugar donde fluye la tierra de la leche, la miel, la abundancia y la bendición. Dale un aplauso al Señor. La orden de Dios es que te levantes y camines. La orden de Dios es que te atrevas a creerle y cruces ese mar y te olvides del pasado, te olvides de los egipcios, te olvides de los que vociferan, porque lo que está adelante es mejor que lo que quedó atrás. Es mejor que lo que quedó atrás. Aleluya. Póngase de pie, por favor. No quiero que ande con la... Si usted es miembro de Centro de Vida, no quiero que ande con la cabeza cabizbaja. No quiero que ande con actitudes de derrota. Porque aquí yo vengo a ser como Moisés. Diles a mis hijos que marchen. No que no marchen, sino que marchen. Así me dijo uno de mis nietos, no marches, abuelito. ¿Y qué es eso? Es que no seas payaso, abuelito. Ah, bueno, hasta ahí la dejamos ya. Dile al que está a tu lado, marcha hacia el destino glorioso que Dios tiene. Quiero ver rostros levantados, por favor, esta mañana. Quiero ver actitud correcta de hijos de Dios, de hijas de Dios. ¿Cuántos van a marchar? ¿Cuántos se van a atrever a dar el primer paso en el mar? Cuando tú des el primer paso de fe, Dios hará lo demás. Dios hará lo demás. De un pasito profético hacia adelante, en señal de que usted va a avanzar. De un paso hacia adelante. Diga, yo voy hacia adelante en el nombre de Jesús.